Muy bien. Resulta que durante años creía conocer a Esteban Sichelo Umner, ya que estudiamos juntos en la Universidad de Jerusalén y nos encontrábamos de vez en cuando por la vida y tuvimos una época donde vivíamos mucho tiempo juntos y sin embargo de pronto descubrí que no lo conocía tanto y me llegó a mis manos este libro llamado Las llaves de Raquel y en base a esto es lo que vamos a hablar. Eh, y ante todo, gracias por dedicarnos el tiempo, Esteban, y para todos los que están siguiendo las páginas de Atzayení, alrededores, muchas gracias. Gracias a vos, Gabriel. Muy bien, vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué es para ti un sueño? ¿Cómo percibís los sueños? Un sueño despierto es un objetivo. Y yo creo que todos tenemos objetivos y metas en la vida. Creo que a diario tenemos pequeños sueños. Hoy quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro. Y creo que un sueño puede transformarse en la mayor frustración que a veces acarreamos como seres humanos, si no lo cumplimos. Entonces, en base a esto, ¿me podés explicar qué locura tenías tú con un elemento tan porteño como el obelisco? El obelisco, primero quisiera aclarar, porque sé que vos tenés muchos seguidores, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo, seguidores de habla hispana. Entonces tenemos que aclarar qué es el obelisco. Yo diría, exagerando un poco, que es el equivalente a la Torre Eiffel de París o, qué sé yo, al Big Ben de Londres. Es el tercer obelisco más alto del mundo y está en Buenos Aires, anclado en la mismísima ciudad de Buenos Aires, en el corazón, en una plaza que se llama la Plaza de la República. Y sí, tuve una obsesión muy grande. Cuando era pequeño, yo me crié en la pobreza, nunca había ido a Buenos Aires, soy de Córdoba, una provincia central, que la llamamos Mediterránea de Argentina, y me crié en un rancho quizás tenga que aclarar esto, porque sé que rancho en algunas latitudes del mundo hispano es como una estancia, no. Estoy hablando de lo que sería un pueblo joven en Perú, un barrio de emergencia, una villa miseria, una casa muy precaria, con piso de tierra, techo de chapa, sin electricidad, sin agua, sin baño. Entonces era muy, muy pobre. Y la primera vez que fui a Buenos Aires, lo primero que vi fue ese obelisco, que sabía que era famoso. Entonces fui con la escuela en un viaje organizado y me paré así. Me quedé estático mirándolo, digo, wow, wow, a mí me impresionó, me encantó. Y la directora de la escuela, que era una mujer buena, pero carecía un poco de pedagogía, me dijo, ¿qué te pasa, nene? Sentate, nunca viste el obelisco, si queda solamente a 2 horas de tu casa, yo nunca había tomado el tren. Y me humilló adelante de todos mis compañeritos de la escuela. Entonces, los chicos empezaron a decirle, señora, queremos subir al obelisco. Y ella dijo rotundamente, al obelisco no se sube. Y yo, que estaba llorando por dentro, me dije a mí mismo, yo voy a subir, lo voy a conquistar. Y así comenzó una obsesión con el obelisco. ¿Y cómo siguió esa obsesión, Esteban? Bueno, con el tiempo fui creciendo, la obsesión fue aumentando. Yo comencé a trabajar cuando tenía 9 años de edad. Trabajaba en una despensa, en un almacén, cargaba las heladeras y luego me iba a la escuela. Y después, el primer trabajo serio fue repartiendo dentaduras. Repartía coronas, puentes, dientes postizos. Implantes no había en ese tiempo. Entonces, porque las repartía a los dentistas, trabajaba en un laboratorio dental. Eso se llama cadete en castellano argentino, el que hace los trámites, el chepibe. Entonces, los chepibes, con respeto si hay algún chepibe que me está mirando, tenemos mucho tiempo libre. Una vez que terminás los trámites de ir al banco al correo, no haces nada. Y no querés volver a la oficina porque te dan más trabajo o te mandan de nuevo a la calle. Entonces,
hace tiempo. Y ahí empezó esa obsesión a tomar color en mis tiempos libres. Y dije, bueno, tengo que pedir un permiso para subir al obelisco. Primero fui a tantear la puerta, vi que era una puerta grosa, metálica, como de una caja fuerte, imposible de entrar. Y luego, bueno, dije, tengo que ir por derechas. Entonces, empecé a ir a diferentes organismos de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Monumentos históricos, me sacaban a patadas, a la dirección de la Municipalidad de Buenos Aires, me sacaban a patadas, al Departamento Cultural, hasta que esta obsesión fue germinando y un día caigo en la dirección de parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires. Ahí me atiende un buen hombre, que si vos lo veías eran esos abuelitos bonachones, el director, un tal González. Y le conté que yo quería una autorización para subir al obelisco. No le conté el motivo, porque si yo le contaba el motivo, me iba a mandar un psicólogo realmente. Pero me dijo lo siguiente, ¿sabes qué? El obelisco es mío, pertenece a mi jurisdicción, pero sinceramente no sabemos quién o dónde están las llaves del obelisco. Esa fue una respuesta que para mí, wow, yo te dejaría subir, me dijo. Pero, digo, ¿de verdad? Pero no tenemos las llaves. Romper esa puerta es costosísimo. No sé cómo entrar al obelisco, pero pertenece a mi jurisdicción. Entonces él me dijo que me dejaría subir. El tiempo pasa, el tiempo pasa. Y una vez me mandan, ya trabajaba de pibe para un estudio contable, y me mandan a pagar patentes, las cuentas en un banco cercano al obelisco. En Argentina en ese tiempo, como ahora, en los bancos las colas interminables de cuadras. Yo fui a las 7 de la mañana a hacer esa cola. Y cuando me aproximo al banco, paso por la Plaza de la República y veo a un hombre barriendo la Plaza de la República con su camioneta estacionada sobre la Plaza de la República. Y yo le digo así muy autoritario, ¿no? Yo soy bajo, aquí me ven sentado, pero soy bastante bajito. Y le digo, dígame, ¿quién tiene las llaves del obelisco? Así directamente. Y este hombre tan bonachón, me dice, yo no sé, pregúntale al ingeniero Becerra, era de Bolivia este hombre, me di cuenta por el acento. Le dije, Becerra, ingeniero Becerra, ta. Tomé el número de teléfono que estaba escrito en la puerta de su camioneta, que decía Manliva o Mantenga Limpia la Ciudad de Buenos Aires, una cosa así, y cuando llegué al estudio contable le pedí a mi prima que trabajaba ahí, le digo, mira, llama a este número y decí que el doctor Esteban Sichelo Hubner de la Municipalidad de Buenos Aires quiere hablar con el ingeniero Becerra. Ella me dijo, Esteban, ¿en qué te estás metiendo? Pero lo hizo. Bueno, entonces llama, dice, ingeniero Becerra, le van a hablar de la Municipalidad de Buenos Aires. Yo me adueñé, en nombre de la municipalidad, de la búsqueda de la llave del obelisco. Entonces, aquí ocurre un milagro. Yo creo, Gabriel, que constantemente en nuestra vida ocurren milagros. Pero muchas veces estamos tan ocupados o tan estúpidos con el telefonito, no nos damos cuenta de todo lo que pasa alrededor nuestro. En ese momento ocurrió un milagro. Cuando me atiende el ingeniero Becerra, me dice, hola, yo sé por qué usted me está llamando, me dice, así tal cual. Y usted quiere las llaves del obelisco. A mí casi se me cae el tubo, eran los teléfonos del tubo. Y seguía hablando, el tipo tenía un sentimiento de culpa enorme. Dice, lo que pasa es que cuando vino su santidad el Papa a Buenos Aires, yo como ingeniero tenía a cargo la construcción de la tarima donde él iba a dar la Santa Misa, y luego la curia a último momento cambió el lugar de la misa al Monumento de los Españoles, en Palermo, y me quedé con las llaves, pero se las tengo que devolver, ya mismo se la mando con un cadete. Yo dije, no se preocupe, yo le mando mi cadete. Gracias. Y fui yo. Me dieron un sobre, papel madera grande, que decía doctor Sichel. Ni siquiera habían escrito mi apellido bien. Y yo lo recibo, y lo palpo, digo, sí, es esto, es esto. Me fui con un miedo del lugar imposible. No le conté a nadie por varios días. Yo a veces cuando hago cosas, no le cuento a nadie. Desde un examen en la universidad o cuando voy a una entrevista por trabajo, por cábala quizás, no cuento a nadie, y luego si pasa, sí, lo hago público. Y tuve esa llave colgada, que era una llave enorme, heráldica, con un montón de dientes, fuerte.
me la cuelgo con una piola de zapatos, aquí, de zapatillas al cuello. Y la tuve varios días cerca de mi corazón. Y preguntándome, ¿qué hago? ¿Subo, no subo? ¿Voy solo, no voy solo? Dije, no, no puedo ser tan atrevido. Y me acordé del director de Parques y Paseos. Fui de nuevo al lugar. La secretaria me ve, dice, este tipo otra vez acá, el obsesionado con el obelisco. Dijo, por favor, déjeme hablar con el director. Sin decir palabra, voy y le pongo el sobre, así, sobre el escritorio. Dice, ¿qué es esto? Lo abre y dice, no te puedo creer. ¿Cómo hiciste? Y le cuento todo. El tipo se reía muchísimo. Me dice, te mereces subir al obelisco. Y elegiste el día y subís al obelisco. Yo me encargo de que subas. Y me junté un grupo de amigos, algunos que creían en mí, otros que se reían, se burlaban de mí. Fuimos 12. Y entramos a ese monumento que era hueco por dentro. Yo no sabía lo que me estaba esperando. Tengo que decir que el director de Parques y Paseos me dijo, te mereces ser ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, nos ahorraste un montón de dinero. Entonces, al abrir la puerta del obelisco, me encuentro, yo no sabía si había una escalera caracol, un ascensor, era hueco, sucio, oscuro, con una escalera bombero. Yo era pobre, me llevé unas alpargatas, no tenía zapatillas. Entonces el dolor, lo recuerdo hasta el día de hoy, de la escalera bombero, son 60 y pico de metros, en la planta de los pies se hizo sentir. Pero yo subía y sentía que estaba conquistando esa obsesión, esa primer meta, gran meta de mi vida. Y una vez que llegué allí, desde la puerta, tiene 4 ventanas, desde la ventana oriental, mirando hacia el este, escribí un graffiti que puse, me llevé un fibrón, que puse, hace falta aprender mucho para comprender que lo único que hay que aprender es a comprender. Porque a mí nadie me entendía, me comprendía por qué quería subir al obelisco. Y era a causa de una humillación que sufrí de niño. Y esa fue la primera conquista y de ahí no paré conquistando. Esteban, ¿has tenido desde trabajos de traducir al presidente Menem hasta ser asesor de un ministro de Educación o de un proyecto de educación en Omán? Correcto. Sin embargo, vos contás en tu libro, en tu biografía llamado Las llaves de Raquel, que cuando eras niño, no solamente trabajabas en una despensa por las mañanas, sino que ibas por los tachos de basura buscando cobre para poder vender, y que tus zapatos eran zapatos usados que nunca te daban el talle y que los cubrías con papeles higiénicos para poder cubrir los agujeros, y maldecías cuando se mojaban porque no podías andar en paz. Y mi pregunta es, hoy me estás hablando desde Oxford, Sí. y ¿cuántas veces te ocurre que recordás en dónde estás ahora y cuando desayunabas con pan duro, mojado, como contás en tu libro? Justamente lo que te iba a responder. Me leíste la mente. Lo recuerdo todas las mañanas, exactamente todas las mañanas, porque hasta el día de hoy no hay cosa, Gabriel, que me guste más que tomar una taza de té negro y un pan duro. Yo en casa tengo pan duro. No me vengas a mí con cosas raras, croissant y todas esas porquerías, perdón, todas esas cosas. A mí me das un pan duro, una taza de té o de café y soy el hombre más feliz. Y es con lo que desayuno todas las mañanas. Entonces lo recuerdo constantemente, y lo recuerdo sobre todo cuando veo un mundo tan consumista, un mundo que nos rodea, es de verdad lo que decís, yo revolvía los tachos de basura, y nunca tuve, yo creo que hasta mi adolescencia no me compré zapatos. Mi sueño era en aquel entonces tener un par de calzados, de zapatos, que yo sea el primero en poner mis pies, siempre era todo usado, pero sí tengo que recalcar que por más agujereado que hayan estado en la suela, siempre estuvieron bien lustrados y limpios. Y lo veo constantemente y lo recuerdo constantemente. Digo, gracias a Dios, porque puedo ver la diferencia y veo a gente que, claro, que puede darse el lujo de cosas superfluas. Y digo, qué lástima, es tan superfluo todo aquello. Yo, gracias a Dios, esa pobreza que mencionaste se convirtió en mi mayor riqueza. Ahora bien, ¿cómo hace una persona, o por lo menos cómo has hecho tú, para
al sufrir tantas humillaciones, y cuando te digo humillaciones es desde alguien que te quiere ayudar, como la maestra que te hace ganar tortas para que tengas algo para comer, hasta tu Ujú. padre que te abandona, o tu abuela que te trata como si fueses un ciudadano de segunda entre los hijos. ¿Cómo haces para crecer sin desarrollar un sentimiento de desconfianza hacia los demás? No sé responder a esa pregunta, Gabriel. Quiero que aclarar que cuando mencionas a mi abuela, yo tuve dos abuelas. Mi abuela Raquel, que la menciono en el libro, y otra abuela Berta, que es a la que te referís vos. Em, no sé responder a tu pregunta. Creo, quien me conoce o quien lee el libro, o quiero pensar que en mi vida hubo un ángel. Mi segundo nombre es Mijael. Y creo que hubo un ángel. Hay gente que dice, seguramente hubo el ángel Mijael que estuvo ahí cuidándote, que estuvo protegiéndote, que pudo solivianar el sufrimiento. No sé, no puedo responder, no lo sé. Pero sí aprendí desde un inicio, desde muy pequeño, que las cosas se pueden cambiar y que sin sacrificio no hay beneficio. Cuando hablas de sacrificio, ¿hay una obsesión tuya por el tema de los idiomas? Hoy en día, si no me equivoco, estás dominando, podés comunicarte con gente en alrededor de 8 idiomas, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, correcto, Y sin correcto. embargo, vos te escapabas del colegio cuando eras chico para quedarte a ver la televisión. ¿Cómo se Sí. transforma un niño así en un obsesivo del idioma y en un detallista del idioma, eh, que al fin y al cabo tenés dotes naturales, pero para poder aprender un idioma tenés que tener disciplina? La disciplina y la perseverancia es el secreto. Pero hablando de la escuela, yo faltaba mucho a la escuela. Iba a la escuela estatal. Yo siempre fui a escuelas estatales en Argentina, la primaria y la secundaria, que fue nocturna, que fue peor. Y el sistema educativo argentino en las últimas décadas decayó enormemente. Entonces, aparte de tener un montón de faltas, que faltaba porque me rateaba lo que se dice en castellano argentino, eh, faltaba porque no había clases. Hay huelgas constantes, sobre todo en el mes de marzo, abril en Argentina. A veces que pasan 30 días o 40 días en todos los años prácticamente. Entonces llegaba, fui el campeón de faltas. Pero creo que el secreto fue justamente lo que hablas, saber palabras, leer. Como no tenía televisión, no tenía radio, no había electricidad. Entonces lo único que tenía acceso era la lectura. Yo agarraba libros de la biblioteca y leía, y era como el escaparse de una realidad que era bastante cruel, bastante triste. No la veía así en su momento, pero ahora mirando hacia atrás me doy cuenta, wow, yo tuve una infancia bastante dura. Pero gracias a Dios, al saber leer fue el ábrete sésamo. Y, y bueno, y eso yo creo que soy muy, hoy como educador que soy, yo soy docente aquí, estamos hablando, quizás no lo dijimos, pero desde la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Soy educador y sinceramente no creo tanto en la educación formal. Yo creo que la educación principal es la que viene de la casa, de los hogares. Mi abuela Raquel tenía un libro de Albert Camus en francés. ¿Por qué? No lo sé. Si ella sabía francés, mi madre dice que no. Pero yo lo agarraba y pretendía que estaba leyendo Albert Camus en francés. No sé, había una obsesión por las letras. Yo recuerdo que, ok, pobre físico, pobreza material, sí, pero pobreza intelectual, jamás. Y las palabras eran mi moneda. Cuando vos te presentás ante un dueño de un periódico argentino que es un potentado, un aristócrata en Argentina, y con una cara de una desfachatez digna de alabanza y también de inconsciencia, te presentás y le das tu teléfono como si fuese la principal eminencia del mundo, viniendo de la niñez que tuviste, Mm. sorprende a uno. Y la pregunta es, ¿cómo llegaste a entender que esa desfachatez podía llevarte a cumplir tus sueños? Veo, Gabriel, que leíste mi libro y sé que sos una persona muy ocupada.
Y ya me siento emocionado y honrado que vos hayas leído mi libro, porque si podés mencionar estos casos es que lo leíste. Estás hablando de Don Jorge Antonio. Don Jorge Antonio era un musulmán árabe, argentino del Medio Oriente, no sé bien si era sirio, pero sí tuvo una gran influencia en la actualidad argentina de aquel entonces, en la política argentina, y él era dueño de una revista. Y lo que estás contando es que yo me aproximé a él en un velorio y le pedí trabajo en su revista y lo obtuve. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo me animé a hacer esto y otras cosas más que relato en el libro? Yo era muy tímido cuando era pequeño. Era extremadamente tímido. Un adulto me miraba fijo y seguramente sentía esa congoja que estaba muy cercana al llanto. Hasta que a través de la lectura leí un libro que hablaba de, no recuerdo bien el título, pero hablaba de imaginarse a todas estas personas importantes. Yo no creo que haya personas importantes en el mundo, todos somos importantes. Hay personas más influyentes, menos influyentes, pero imaginarse a todas estas personas en una situación cotidiana, como puede ser al despertarse, o yendo al baño, o desnudo. Y esa situación, es una persona como yo, una persona, un humano como yo. Entonces perdí el miedo a acercarme a un presidente o a príncipes, como constantemente lo hago aquí en Oxford, hay muchos ejemplos que podría dar, pero entonces perdí el miedo. Veo al semejante como un igual, y creo que eso me ayudó. Y hay algo, también a través de la lectura, hubo un artículo que me llamó mucho la atención de pequeño, escrito por un coreano que se llamaba Cho. Él hablaba de embarazarse de las cosas que uno quiere en la vida. Y explicaba y daba un ejemplo de una bicicleta. Si uno quiere una bicicleta, tiene que embarazarse, obsesionarse con la bicicleta, imaginarse pedaleando, andando en esa bicicleta, el color de la bicicleta, el rodado de la bicicleta, la marca de la bicicleta, y hacer todo lo posible hasta dar a luz a esa bicicleta. Y yo adopté esa fórmula en todas las cosas que hice en mi vida. Cuando supe que don Jorge Antonio tenía una revista, yo me imaginaba muy rápido leyendo, escribiendo o trabajando en su revista, trabajando o encontrándome con don Jorge Antonio. Y hacía todo lo posible para lograr, para dar a luz esa obsesión, ese sueño, ese embarazo. Entonces creo que esa fue mi técnica, si se quiere, pero es ver a la persona, al semejante, como a mí mismo. Mira, yo de la lectura de tu biografía, de alguna manera, he aprendido tres cosas importantes y considero que es una pena que mis hijos no lean fluidamente español porque vivo en Israel, porque creo que es imprescindible que un niño pueda leer la experiencia porque al fin y al cabo se crían con todas las condiciones para tener un potencial enorme y eso es una enorme falencia. Tener todo también te quita cosas. ¿Verdad? Y tener y carecer como las cosas que tú has contado de chico. Por un lado te hace más fuerte. Y la pregunta es, ¿qué puedo aprender de las llaves de Raquel? Que combinás tres cosas. Aprender a superar tus límites, tus miedos, pero también un culto a la estética, tu obsesión por limpiarte los zapatos y estar presentable transmite mucho ante una persona que te ve por primera vez. Y lo tercero, la pureza en el lenguaje. Es como hay una combinación entre formas y contenido que te hace mucho más fuerte que el promedio. Y, sin embargo, en la novela creo que, en la novela, la biografía de alguna manera, hay un punto que me duele a mí y es que en el mundo latinoamericano tenemos una muy mala cultura del fracaso. O sea, no tenemos una cultura de fracasar y contar orgulloso de fracasaste. Entonces te voy a hacer un pequeño reto, porque no lo escribiste en ningún momento. Quiero que me cuentes un sueño que te embarazaste de él y que no lo pudiste cumplir cuando eras joven, y es probable que tampoco lo puedas cumplir
ahora. Yo sé que tenés como costumbre no contar tus sueños hasta que no se cumplen de alguna manera. Pero te desafío a que le digas a la gente en qué fracasaste y por qué te sirvió para conseguir otros objetivos. Bueno, cuando yo descubrí en la punta del obelisco que quería estudiar, porque sabía que el estudiar iba a ser la llave que me iba a abrir muchas puertas, nunca imaginé que estudiaría en el extranjero. Entonces mi sueño era verme estudiando en una universidad argentina, que hay buenas en Argentina. Yo soy de Córdoba, como dije, Córdoba se jacta por ser la docta. La docta es una ciudad llena de doctores. Tiene una muy buena universidad, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires. Y ese era mi sueño. Y no me aceptaron. Y fue un fracaso. Pero ese fracaso me llevó luego a estudiar en otras muy buenas universidades, como la Universidad Hebrea de Jerusalén, o la Universidad de Oxford, o la Universidad de Salamanca. Yo me gradué en 5 carreras y las terminé todas. Entonces quizás ese fracaso es el que me llevó a después tener una obsesión, porque yo creo que es un problema psicológico también. ¿Por qué seguir estudiando tanto formalmente? Informalmente, hasta el último día de mi vida, quiero seguir estudiando. Pero formalmente, ¿por qué hacerlo? Cumpliendo horarios, exámenes, todas esas cosas. Pero yo creo que fue consecuencia de ese fracaso de no haber sido aceptado. Y luego hay muchísimos otros fracasos, desde querer trabajar en un supermercado de primera línea y no me aceptan por tener demasiada calificación, me parecía absurdo. Yo quería ser repositor de góndolas, porque quería cumplir un horario fácil, no estar ocupado con cosas de mucha responsabilidad y dedicarme a otras cosas en mi tiempo libre. Pero no me tomaron, fue un fracaso. Pero hay muchos fracasos en la vida. Entonces, cuando uno tiene que saber, cuando ya no hay más nada que hacer, pasar página y adelante, seguir. Esteban, yo te conocí de forma media extraña. Yo estaba haciendo guardia a la Universidad Hebrea de Jerusalén y de pronto se aparece una persona que habla español y me empieza a explicar por qué tengo que saber bien hebreo. Y yo era una persona que irradiaba sionismo, Sí, pero lo que más me llamó la atención fue que me enseñaste una técnica para aprender palabras que eran sí. 3 cajitas, que uno aprendía palabras cada día y se hacía como autoexámenes y a medida que superaba la primera cajita, pasaba a la segunda cajita y a la tercera cajita. Y a mí lo que me sorprendió no solamente fue la técnica que la implementé durante mucho tiempo, sino lo que me sorprendió es que viniste con 3 cajitas que eran de hecho 3 cajas de habanos. O sea, me enseñaste la técnica y me regalaste las cajas para poder hacerlo. Y en tu libro Sí, veo que es algo familiar, porque ustedes recogen una mujer que mendiga por la calle, que está muerta de frío, y sí. se la llevan a su casa a compartir la comida. ¿Cómo puede ser que una persona que le falte todo, lo que hace ante todo es dar? Bueno, fue uno de los principios básicos que aprendí de mi abuela Raquel. No hay que dejar pasar un día, Gabriel, sin dar. Hay mucha gente que cree, no, no, yo no puedo dar porque no tengo. No, 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 la cosa es al revés. Hay que dar para tener. No, no estamos hablando solamente de dinero. Dar tu tiempo, dar tus oídos, dar un abrazo. Bueno, ahora no se puede tanto abrazar, pero escribir textos a personas que no esperan algo de vos, dar un consejo, prestar los oídos es básico. No podemos dejar pasar un día sin dar. Y eso viene. Hay varias formas de dar. Hay una forma que es un poco altruista, que yo te doy, vos, la persona a quien le das, ve y ves cómo te dice, oh, gracias, entonces te inflas. Hay una manera mejor quizás de dar que lo haces a través de una segunda persona. Mira, ves a aquel, dale esto y no le digas que viene de mí. Y hay una manera más sublime que es dar, no sabes a quién le das y esa persona que recibe no sabe quién le dio. Pero yo no encuentro mayor felicidad en mi vida que dar. Y es justamente por ese motivo que escribí este libro, Las llaves de Raquel, porque no lo escribí para hacer dinero, al contrario, pero para inspirar. Y creo que dando mi experiencia y contando las anécdotas que aquí cuento, sirven para aquella persona que lee
para hacer un cambio en su vida y aprender justamente a dar. Esteban, de no poder salir con, con amigos del colegio, por Sí, estar en distinta situación económica de ellos, sí, aparecer en todos los medios de comunicación del mundo porque el mejor futbolista del momento se puso a hacer jueguito con una pelota de golf y son las imágenes que están viendo ahora. sí. Y todo el mundo recuerda esas imágenes porque ocuparon la portada de muchos periódicos del mundo. Y como ustedes están viendo ahora, el que está al lado traduciéndole es Esteban. Pero no solamente eso, vos ya conocías a Maradona. Entonces, ese es otro sueño. Contale, por favor, en la historia de tu relación con Maradona. Maradona lo conocí cuando yo era adolescente, trabajaba en un hotel en Buenos Aires llevando maletas, era bellboy. Y ese hotel fue elegido por, creo que era los años finales de Gimnasia o Boca Juniors, cuando Maradona empezó a jugar en Boca. Era conocido, pero no tan conocido. Era un buen jugador. Y Esteban, ¿es Argentino Juniors o Boca? ¿Está bien? Argentino Juniors, perdón, ¿qué dije? Gimnasia. Sí. Argentino Juniors, cebollitas. No, Argentino Juniors. Y bueno, entonces Maradona venía a concentrarse con su equipo todos los jueves para los partidos del fin de semana. Venía en un micro blanco, lo recuerdo patente. Entonces, claro, él era conocido y yo me identificaba con él también por la misma altura, tenemos exactamente la misma altura. Él hablaba el mismo lenguaje así de villa, de barrio de emergencia, de chabolas que yo. Eh, entonces yo me acercaba a pedirle el bolso y claro, me rechazaba, me echaba flea al comienzo, ¿no? Me decía, no, nene, me lo llevo yo. Pero yo insistía. Entonces cada jueves lo esperaba, llegaban a la misma hora el bus y él me empezaba a hablar, me decía que haces petizo, Maradona tenía una adicción a los caramelos, comía constantemente caramelos, y me empezaba a convidar caramelos, unos caramelos negros, media hora. Y ya me conocía por el nombre, entonces me abrazaba, en Argentina nos damos un beso, eso creaba mucha pica, celos entre los compañeros del hotel. Y eso fue más o menos durante 6 meses que habrá durado la liga de fútbol. Y ahí acabó, basta de Maradona en mi vida. El tiempo pasa, o sea, nos estamos salteando un montón, y yo soy presidente de un centro de estudiantes de aquí de la Universidad de Oxford. A diferencia de muchos centros de estudiantes de países latinoamericanos, por ejemplo en Argentina, donde el centro de estudiantes es sumamente político y hacen huelgas o pintadas, y aquí en la Universidad de Oxford el centro de estudiantes se encarga de hacer actividades extracurriculares que sean adicionales al enriquecimiento educativo de la universidad. Y en esas actividades hay que traer oradores. Entonces, cuando yo presento mi lista de oradores en aquel año, presento a la Madre Teresa de Calcuta, al Rey Hussein de Jordania, a, a, al primer ministro de Israel, Isaac Shamir, a Diego Maradona. Entonces, cuando lo llevo a votación a la comisión directiva del centro de estudiantes, porque había que votar a favor de mis oradores, me aprueban todos, la Madre Teresa, por supuesto, todas las manos, el primer ministro de Israel, casi todas. Cuando digo Maradona, la única mano arriba era la mía. No lo querían. Entonces había uno que me tenía pica políticamente dentro del centro de estudiantes y me dice, Esteban, you as an Argentinian, of course that you want to bring an Argentinian. Why don't you bring Evita? Why Maradona? Bring Evita. Yo digo, Evita, pero ¿qué Evita me estás hablando? Evita de Singa, la cantante. Yo, pero escúchame, Evita murió y creo que nunca cantó. Entonces este tipo se había confundido con Madonna en la película Evita de Alan Parker. Pero gracias al cielo, este había invitado a O.J. Simpson, que era un deportista norteamericano que se hizo famoso no por ser deportista, sino por haber matado a 2 mujeres. No me quiero meter ahí, a 2 mujeres.
se hizo famoso por una causa negativa, pero Maradona no era famoso en el mundo por haber tomado drogas o no tomado drogas. Maradona era famoso en el mundo porque fue el mejor jugador a causa del sacrificio, se levantaba temprano, jugaba descalzo, era muy pobre, tenía lo que vos mencionaste antes, disciplina. Y para mí Maradona es un ejemplo. Él me lo dijo a mí: Esteban, yo soy un ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Entonces fui a la radio de Oxford a defender mi posición. Le digo, todos aquí en Oxford queremos ser los mejores profesores, los mejores abogados, los mejores médicos. Bueno, soñamos con ese sueño. Maradona soñó con ser el mejor jugador del mundo y lo logró. Lo tenemos que invitar. Y es así que le mandé una invitación formal a Diego Maradona, de Oxford Union, una invitación formal, y la responde su abogado. Espera un segundito. Ten en cuenta una cosa, Esteban, yo sé que no sos muy amante del fútbol, pero unos pocos años antes, Maradona le había metido un gol con la mano a Peter Shilton y había eludido a todo el equipo rival y lo había humillado pocos años después de la Guerra de las Malvinas. O sea que, además de que había tirria personal con tu competidor en el centro de estudiantes, había un problema también que Maradona era el que había humillado a los ingleses. Yo no sé por qué hablas de ese gol. Yo no sé por qué hablas de ese gol y no del otro gol, que gambeteó a 6. De ese gol hay que hablar. Bueno, de todas maneras, sí, es verdad, había miedo. El inspector de la ciudad de Oxford tenía miedo justamente por esto. Los hooligans aquí del fútbol puso detector de metales. Bueno, el asunto es que llevo la candidatura de Diego Maradona a votación y me lo aprueban. Entonces, le mando una invitación formal. Responde su abogado, Daniel Bolotnikov, diciendo, perdón, el señor Maradona está muy ocupado jugando al fútbol, jugaba en Boca, no puede ir a Oxford. Gracias. Le digo, no me voy a quedar con esto. Le escribí una carta puño y letra, diciendo, Diego, yo soy aquel que quería llevarte el bolso en el Hotel Conquistador de Buenos Aires, me dabas caramelos, tatita, ta. Ahora estoy en el centro de estudiantes de la Universidad de Oxford, por favor, vení a hablar al estudiantado. Hay que aclarar que la Universidad de Oxford, orgullosamente lo digo, es una de las mejores universidades del mundo. Y se lo puse. Bueno, y un día estaba ahí en la oficina, no había teléfono celular, y llaman por teléfono. Me dice, Esteban, ¿tenés teléfono? Le digo, sí, ¿quién es? Me dicen, Maradona quiere hablar con vos. Le digo, sí, justo. Pensaba que era alguien como Gabriel Ventajal que me estaba haciendo un chiste. No, era Maradona. Y me dice, petizo en argentino quiere decir bajito. Me acuerdo de vos, sí que voy, sí, venía a buscarme y voy. Y fui a Buenos Aires a buscarlo, nos fuimos junto con él, con su esposa, con sus hijas, y un comité a Nueva York, y de ahí tomamos un vuelo Concorde, 3 horas, 17 minutos, Nueva York, Londres, y vino a la Universidad de Oxford y dio el discurso más memorable de la historia después de la visita de Su Majestad la Reina Isabel de Inglaterra en 1969. Se los puso a todos en el bolsillo, teníamos miedo. Bueno, pero ese fue el cumplimiento de otro sueño, no quedarme con un no. Y mucha gente se queda con no, Gabriel, en todo lo que hacemos, un no, el primer no. Hay que tratar de revertir los nos en sí. Y esas son pequeñas obsesiones de mi vida. Me parece que la mujer jugando al fútbol es como estilizar la belleza, tiene unas mejores piernas, mejor cola. I think that women playing football is like to give honor to beauty. They have better legs and better... Total hicimos un viaje corto, así que no hay problema. We did a short flight and then no problem. And then we go 10 minutes more. Un poco más arriba. Le acaban de dar una pelota de golf, si no me equivoco. Esto se hace con zapatillas, no con zapatos. This normally we do with tennis shoes. Si no me with sale, shoes. no es culpa mía, sino que me traigan una zapatilla. If I cannot make it, if not, bring me tennis shoes. ¿Lo va a hacer con una pelota de golf? Sí. Lo va a hacer con una pelota de golf. Inténtelo si puede. Diego Armando Maradona, desde la Universidad de Oxford,
Y a esta altura, en una charla que comenzó bastante fría, ya se está transformando en un encuentro muy Esteban, cálido. vos te conocí en Israel. Sí. En la historia no contás, salvo que estabas obsesionado con algún día conocer a Israel. Mm. ¿De dónde surge eso? Porque vos sos sichelo, y sichelo suena a todo menos a judío polaco. Suena a 1000% italiano. No, 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 Eh, no. Sí, ok, ok. ¿Cuándo empezaste a escuchar Israel? ¿Y cuándo empezaste a obsesionarte con eso? Ajá. Sí, es verdad. Tengo un abuelo italiano. De mis 4 abuelos, uno de ellos era italiano, a quien quise mucho, este chiquelo. Pero no es verdad que en el libro no menciono nada de eso, y esto quiero aclararlo para que lo lean. Aparte del capítulo 18, que sí es muy obvio, porque en el capítulo 18 hablo mucho de Israel, y todo pasa o termina en Israel, pero desde el primer capítulo hasta el 17 hay más o menos unas 30 veces que subliminalmente menciono a Israel o al judaísmo. ¿Y por qué lo hago subliminalmente? A veces en gematria, a veces hay que leer entre líneas, a veces hay que conocer algo de judaísmo para entender a lo que me estoy refiriendo. Porque yo no quise hacer un libro que sea solo para judíos, porque yo no creo que esto de lograr cumplir nuestros sueños es patrimonio, o yo lo logré por ser judío, o lo logré por haber ido a Israel. No, 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 todos tenemos esta posibilidad, está dentro de nosotros. Entonces quise hacer algo más abarcativo y que sea palatable para todo lector. Solo aquel lector que está familiarizado con el judaísmo se va a dar cuenta de mucho de esto. Claro, cuando decís, por ejemplo, que te trasladaste de un lugar a otro y ibas con la bendición del camino, Sí, Tefilat ¿también? Aderech. Ahí, claro, ahí lo puedes entender. Pero mi pregunta es, tu relación hacia Israel, hacia el judaísmo, ¿dónde nace? ¿Cuándo? Nace, y te respondo contando a este abuelo que mencionaste. Mira, nunca lo hice, pero lo vamos a intentar. Te respondo esta pregunta del judaísmo hablándote de mi abuelo italiano. Mi abuelo italiano, como muchos inmigrantes que llegaron a Latinoamérica, se fueron de Italia porque eran muy pobres, eran agricultores. No tenían dinero, entonces iban hacia las Américas. Llamaban así a todo el continente, y Argentina era ce ne andiamo in América. Hoy en día quizás haga referencia a Estados Unidos. Pero bueno, entonces cuenta la historia que siempre circuló en la familia, que él y su hermano, Michele y Giuseppe, se embarcaron en Nápoles. Y eran analfabetos, totalmente analfabetos. Y se llevaron comida para la travesía. Los barcos, no sé cuánto tardarían, pero supongo que mínimo 3 semanas en llegar a las Américas desde Italia. Y cuenta la historia familiar que, mira, esto no lo conté, así que tengo que recordar. Cuenta la historia familiar que en un momento empezó a picarles el bagre, o sea, a tener hambre, y no tenían comida. Entonces mi abuelo se va a la cocina del barco y le dice, me fai un panino, ti prego, entonces le estaban ahí dando por escondidas algo de comer, y aparece el capitán. Dice, pero ¿y usted qué hace aquí? Es un polizonte. No, 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 no soy polizonte, no soy polizonte, tengo pasaje. Y le muestra su pasaje. Y el capitán lee y dice, pero señor, usted no está en clase segunda ni tercera, porque en ese tiempo había segunda y tercera. Yo no sabía esto, lo aprendí por la historia familiar, que hasta tercera clase había. Dice, usted está en primera y tiene todas las comidas incluidas. Y el tipo, por no saber leer, estaba mendigando. Tenía un tesoro en sus manos y andaba mendigando el pan. Lo mismo en la parte judía. Mi abuela Raquel se va, y muy temprano. Mi madre fue madre cuando tuvo 15 años. A mí me tuvo cuando tuvo 18. No había más familia. Y todo ese bagaje se fue con ella. Lo cuento en el libro, la historia familiar desaparece. Entonces, creo que el tesoro del judaísmo justamente
me lo da mi abuela al irse. Yo sabía que había algo. Entonces, pero estaba alineado, era un analfabeto totalmente. Cuando empecé a crecer y a tomar conciencia, dije, no, yo aquí me estoy cojeando en la vida y puede ser un tesoro. Y empecé a indagar y dije, sí, este es mi tesoro. Y claro, la frutilla del tesoro era Israel. Y así fue. Entonces, con la historia de mi abuelo italiano, te respondí a tu pregunta. Creo haberlo logrado. Sabés que las comunidades judías en general, las comunidades judías, tenemos un sentido de protección, Sí. porque tú lo sabes perfectamente. Si tú quieres estudiar en un colegio judío, siempre va a haber otra persona que te va a proteger, porque educación no se le priva a nadie. Un campamento no se le priva a nadie. Sí. Si hubieses estado, en vez de estar en las orillas de San Isidro viviendo en una choza, como lo contaste y como lo describís en tu libro, genial, sin agua, sin electricidad, si hubieses estado en contacto con la comunidad judía, es probable que no hubiese sufrido todo eso. Y es probable que no hubiese alcanzado todas las cosas que creo que alcancé. Cuando yo me enteré, Gabriel, que Chabad Lubavitch, en los años 95 me enteré, porque hicimos unas notas en las Villas Miserias, se ocupaban de 7.000 judíos que vivían en Villas Miserias. Pero ya estamos hablando mediados de los 90. Digo, wow, pero son judíos y viven en villas miserias. Mucha gente cree que los judíos son todos ricos. No, señor, hay judíos pobres y hay judíos idiotas también y hay judíos ignorantes también. Sí, es verdad. Pero yo agradezco a la pobreza no solamente material, sino también espiritual. El bagaje que hablé, esta riqueza, que no la recibí de pequeño, porque es la que me permitió descubrirlo y valorarlo. Esteban, vos contás en La llave de Raquel que un momento de profundo dolor para ti fue ver a tu madre tirada en el suelo limpiando la asistencia municipal, como si fuese el centro médico de la zona. Y hoy tu madre ve que tienes una familia, estás en una de las mejores universidades del mundo, deambulas por más de 50 países y has traído a Oxford no solamente a Maradona, a Gorbachev y a otras personas más. Sí. ¿Qué dice tu madre de todo esto? Mi madre es colosal. Mi madre es maravillosa, se llama Esther, y ella cree que es la reina Esther. Tengo una muy buena relación con mi madre. Y viene aquí a Oxford, pues viene a visitar, vino a mis graduaciones. Mucho no entiende la dimensión, pero sí está orgullosa de mí. Y es verdad, me dio mucha tristeza durante mi niñez. Si hay algo que lo recuerdo con tristeza es haber visto a mi madre sacrificarse tanto y padecer tantas injusticias, limpiando, como vos decís, arrodillada, y no solamente con un cepillo, las baldosas del hospital. Eso fue realmente muy triste, pero ella participa mucho del libro, ella me refrescó mucho la memoria, y juntos hicimos como una regresión increíble, por eso los detalles que doy en el libro. Mucha gente que me pregunta, Esteban, ¿todo lo que contás es cierto? Sí, 99.9% es cierto. Lo que a veces cambié, hay algunos personajes que no fueron muy buenos en la vida, entonces para respetar su vida o que no fueron tan buenos, les alteré el nombre. Pero 99.9% todo es correcto, y eso fue gracias a mi madre. Mi madre creo que está muy orgullosa y bueno, la pregunta es... ¿Ya no dice más que tenés el diablo adentro? Mi madre fue muy dura conmigo. Hasta ahora, cuando yo hago alguna cosita o digo algo, mira que te pego, sí, no, ahora ya vio que el diablo no era diablo, sino que era un ángel disfrazado de diablo. Te quiero hacer una pregunta, Esteban, puedes no responder, por supuesto. Me imagino que tu madre ahora no vive en la choza, que no tenía piso siquiera, tu choza era una choza que no tenía ni siquiera piso, no tenía electricidad, no tenía agua. ¿Cómo tu madre
¿pudiste darte el lujo de comprarle algo para que pueda vivir? Sí, claro, claro, claro. Cuando yo me fui a Argentina, Argentina era una Argentina deprimida. No sé, Argentina siempre está en ciclos, ¿no? En depresión social, económica, hiperinflación. Y tuve la visión de irme, y cuando me fui a Argentina, uno de los objetivos que me puse fue sacar a mi madre del rancho. Y lo hice. Y hoy vive bien, no muy lejos de un barrio de emergencia, porque ella se siente cómoda ayudando y lo hace muchísimo. Ayuda a muchas familias necesitadas y carenciadas. Pero sí, mi madre vive cómodamente hoy, gracias a Dios, en San Isidro también. Esteban, ¿qué te da saber tantos idiomas? Bueno, yo creo que saber muchas lenguas abre muchas puertas, sobre todo si sabes decir abra y empuje. Es un chiste. Eh, no. Bueno, yo creo que saber lenguas, primero una persona que no habla inglés es una persona que cojea en el mundo, así que si estamos hablando en español, supongo que todo el público es hispano, y si no saben inglés bien, a ponerse a estudiar. Y no me vengan a mí a decirme, yo no soy bueno para las lenguas. Eso no existe. Si vos podés decir eso en una lengua, no soy bueno para las lenguas, quiere decir que sí podés aprender lenguas. Solamente que no sabés cómo estudiar una lengua. Tenés que descubrir si tenés una memoria fotográfica, una memoria kinestética, si tenés que escribir las palabras, si tenés que cantar las palabras, si tenés memoria auditiva. Tenés que descubrir cómo aprender. Son malos los maestros que te dicen, nene, ¿por qué no estás escribiendo? No, hay que descubrir cómo aprender, cómo enseñar. Y hoy en día, si tenés acceso a Internet, no hay excusa para no aprender lenguas. Hay muchos motivos, no sé el por qué. Me gusta la gente, me gusta comunicarme, me gusta arreglar cosas. Yo soy un fixer. Aquí en Oxford, en la universidad, vemos a muchos chicos que llegan aquí arruinados por los padres. Muchos padres arruinan a sus hijos. Y yo creo que me hice profesor por eso, ¿no? Para protegerlos de sus padres. Entonces muchas veces tengo que hablar con padres, y hablar en la lengua nativa tiene un efecto extraordinario. Y luego leer autores en hebreo, que escribieron en hebreo, tenés el sabor completo. Entonces, o en francés, o en alemán, o en italiano. Entonces, las lenguas es maravilloso. Crea puentes, une a personas. Hay que aprender lenguas. Y hoy no hay excusa para no hacerlo gratuitamente con el Internet. Esteban, es evidente que vas a seguir escribiendo la segunda parte de La llave de Raquel, o deberías hacerlo porque te quedaste llegando a Israel. Sí. Y desde que ahí te conocí yo, y después tuviste un montonazo de experiencias que parte yo las conozco y partes no. Y creo que las experiencias después de tus años 20 también puede servirle a muchas personas para aprender y para también analizar su propia vida. O sea que es evidente, o creo yo, que es una obligación seguir escribiendo y hacer, no sé si las llaves de Raquel 2 o como lo quieras decir. Pero decime un último sueño, un último obelisco que puedas contar que vas a conseguir en los próximos 10 años. Bueno, wow, Gabriel, yo no cuento las cosas antes que pasen. Tengo varios proyectos. Bueno, escribir el segundo libro, vamos a ir por lo más fácil. Está en el horno, ahora viene la versión en inglés, y sí tengo varios proyectos, algunos muy, muy grandes, espero que se den. Voy a salir de mis reglas autoimpuestas de contar las cosas antes que sucedan. Entonces prefiero no hacerlo. Pero sí, escribir un otro libro, sí. Y quiero que me permitas, Gabriel, pasar el chivo. Porque el libro se puede comprar en Amazon. En todo el mundo normal se puede comprar en Amazon. Pero en el mundo que Argentina está pasando por varias pandemias, no solo la pandemia china, sino hay otra pandemia, y ahora el gobierno prohibió la importación de libros porque tienen miedo que la tinta esté envenenada.
entonces no es casi imposible comprar las llaves de Raquel en Argentina. Esteban, no solamente gracias por tu amistad, sino ante todo gracias por dejarme aprender de tus experiencias, para también valorar lo que he tenido de niño y lo que las personas han logrado de niños, y ver realmente cómo una persona que comenzó realmente con una desventaja seria en muchos aspectos, llegó a ser un hombre de bien como lo eres tú, y una persona que sigue creciendo todo el tiempo, y que creo yo que el que lea este texto va a entender que es un libro imprescindible para leer y para darle de leer también a tus hijos. Muchas gracias. Gabriel, gracias. Y que vos me digas gracias por dejarme aprender, para mí es una honra. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos.